Durante el año pasado, la entrega de licencias médicas por enfermedades psiquiátricas bordearon el millón. El Ministerio de Salud ha registrado un aumento de 53% en 5 años en la entrega de permisos por trastornos mentales. Bueno, queremos hablar y analizar este panorama. Nos acompaña Caterina Llanos, ex vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Salud Mental y jefa de la unidad científico-docente del Instituto Psiquiátrico. ¿Cómo está, Caterina? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar acá. A ver, el panorama es el siguiente. Un aumento de 50% de los permisos entre 2013 y 2018. Una tendencia al alza de 53% en esos 5 años. En la última década ha aumentado 40% la consulta psiquiátrica. Y según la última encuesta de salud, el uso de medicamentos como ansiolíticos y antidepresivos es el mayor en Chile. Un panorama impactante. Depende cómo también uno analice las cifras. Porque efectivamente, si uno mira el aumento de un fenómeno en salud en un periodo de tiempo, eso puede tener múltiples causas. No existe como un solo fenómeno que genere este aumento. Entonces, lo que uno tiene que ver ahí, en el fondo, cuál es la condición que está generando mayor consulta en los usuarios que están asistiendo a este tipo de prestación y ver un poco cuáles son las causas de licencia médica, porque uno tiene condiciones de enfermedad dura, que efectivamente van a tener una alta carga de días de ausentismo laboral o de reposo médico, pero también en los contextos con los determinantes sociales, como es el ausentismo, las crisis familiares, los duelos, las pérdidas, condiciones de la vida cotidiana, pueden generar síntomas. Y los síntomas también pueden generar disfuncionalidad. Y ahí tú tienes entonces otro número de consultantes que no necesariamente es enfermedad mental. Claro. Cuando los médicos hablamos de enfermedad mental, nos referimos más bien a la patología endógena, o sea, aquella que requiere un tratamiento, y en psiquiatría generalmente son de por vida y permanentes, son crónicos. Es como hablar de la hipertensión, la diabetes, ¿no? Claro, y el tema es que cuando vemos estas cifras en que el año pasado se llegó a un récord de 1 millón de licencias médicas por problemas de salud mental, estamos englobando a todo. Estamos englobando no todo. solamente los enfermos, como ustedes señalan, que requieren de un tratamiento permanente, con una enfermedad permanente de base, sino que una serie de personas que consultan de acuerdo a distintos efectos que están generando las problemáticas actuales. Por ejemplo, es que los determinantes sociales también generan morbilidad. Y morbilidad significa consulta y el reposo médico es un tratamiento. Se han duplicado y han aumentado mucho las cifras por clima laboral, en el burnout, en los trabajadores en general. Sí. Si uno habla en las mutuales, efectivamente, ahí tenemos un gran flujo de población. Cuando aumenta la cesantía en un país también, que es un determinante social, nosotros podemos tener entonces más consultantes. Ahora, también uno podría mirar las cifras desde otro punto de vista, que la población está teniendo más acceso a la salud. Claro, esa es otra patita, digamos, de todo este esquema. Hablemos de lo que usted mencionó, el burnout, que está considerado por la Organización Mundial de la Salud como una nueva enfermedad. La enfermedad a raíz del agotamiento por la excesiva carga de trabajo a nivel mundial. ¿Eso es lo que está ocurriendo en Chile? Eso ocurre en Chile y en el mundo. Y en el mundo. O sea, cuando nosotros nos planteamos como sociedad la necesidad de revisar cuántas horas trabajamos a la semana, tiene que ver justamente con poder incidir en estos fenómenos. Y ahora, y no solamente la carga de trabajo, están los traslados. Está demostrado que desplazarse más allá de media hora del lugar que tú resides, a donde vas a trabajar, si tú superas esos tiempos, vas a tener mayores condiciones de estrés. Y en ciudades como esta, eso se supera largamente. Hay gente que se traslada 2-3 horas para llegar a su lugar de trabajo. Y eso y de vuelta lo duplica. Exactamente. Por lo tanto, tener horarios diferidos, hacer más bien estrategias de promoción, en el sentido de que se trabaje menos cantidad de horas o más trabajo desde el teletrabajo,
que todas esas iniciativas van a incidir en este tipo de consultantes que van a tener reposo médico. O sea, no queriendo entrar en un tema que es de otra materia, más bien laboral, ¿verdad?, que se está discutiendo también en una arista política. Desde el punto de vista médico, psiquiátrico, ¿tiene bastante asidero entonces la discusión de la rebaja de horas laborales en Chile? Por supuesto que sí, porque por ejemplo, que eso permita a las personas poder llegar antes a sus casas, a poder realizar otras actividades que van a incidir en promover salud mental. Poder cenar en familia, poder conversar con los niños, poder hacer el trabajo doméstico, no a altas horas de la noche, sino en horarios más adecuados, poder aumentar las horas de sueño. Todo ese tipo de condiciones van a incidir positivamente en la salud mental de las personas. Caterina, hablemos del tema de la cobertura, porque también, claro, las cifras son bien impactantes, pero usted lo decía, hay otro factor que al aumentar la cobertura sanitaria ha significado una mayor diagnosis, también un mayor registro, ¿verdad?, de casos, una mayor pesquisa. Desde que se incorporó al auge, a la depresión, por ejemplo, ¿tiene que ver con el aumento de estas cosas? El tener coberturas garantizadas, que además te garantiza el tiempo. O sea, yo no me puedo demorar eternamente en la espera de la hora para que me vea el especialista. Eso hace que es una realidad que ha agilizado el sistema. Si uno lo mira desde la docencia, que es la unidad donde yo trabajo, efectivamente hay muchos más centros formadores con formación en psiquiatría. Y ya hay muchas promociones que ya están trabajando en el país. Están trabajando no solamente en las grandes ciudades, sino también se han podido distribuir y haber una cobertura que antes no existía, como en ciudades de los extremos, como podemos pensar en Magallanes, Arica, en los intermedios, donde generalmente la gente tenía que trasladarse con la espera de horas para poder recibir una atención. Por lo tanto, que aumenten las indicaciones de reposo secundario a los tratamientos bien indicados, efectivamente no es tan extraño también. Por eso la cifra no es una cifra neta. Hay que mirarla desde todos estos contextos. Claro. Dentro de todo este panorama, ¿cómo se debe analizar también la situación de acuerdo al área productiva o el tipo de trabajo que se realiza? La calidad de vida, la salud mental de un trabajador, por ejemplo, que enfrenta la atención a público o el que trabaja en sectores altamente estresados como el transporte público. No es igual que... No es igual y también, por ejemplo, algo importante de recordar, las personas que están en turnos, las personas que laboran de noche, la gente de la salud. O sea, la mayoría de las licencias proviene de estos sectores. Digamos, si uno mira el número de licencias, general es bastante variopinto. Ya. O sea, no es solamente de la gente de la salud. Claro. Además que hay licencias que tienen que ver con enfermedad, con carga de enfermedad real. Pero la gente que labora en turnos, que tiene alta demanda, que atiende público, tiene mucha más probabilidad de generar síntomas y a la larga enfermar. ¿Para qué decir, por ejemplo, alguien que está en un call center en donde la interacción ya es bastante limitada, en lo que es distinto a hablar de persona a persona, ¿no?, o cara contra cara, que estar escuchando solamente a alguien por teléfono. No recibir felicitaciones, sino que exactamente, y estar escuchando dificultades y problemas. Y también hay trabajos en donde las personas atienden público o están en situaciones o puertas de entrada bastante críticas y no tienen todo el entrenamiento suficiente. Entonces nos tenemos que hacer todas esas preguntas desde más bien de las personas que emplean a personas. ¿Se está analizando de manera larga nuestra forma de trabajar en Chile o estamos más bien buscando parches y solucionando cosas de a poco? Porque, por ejemplo, al escucharla a usted, al pensar o ponernos en el lugar de una persona que atiende, por ejemplo, en un call center, uno se podría preguntar, bueno, ¿no sería también el momento de analizar cómo se está distribuyendo la hora y la carga laboral de este tipo de trabajos que tiene una alta tensión? Por ejemplo, los conductores de transporte. público. 5 horas máximo se llegó a un consenso que no pueden estar más manejando, ¿verdad? Por seguridad, por salud mental. Sí. Bueno, los que atienden público, ¿cuántas horas deberían estar atendiendo? Están recibiendo quejas y solucionando problemas. ¿Cuántas horas un ser humano Por eso, puede funcionar? el tener una menos
carga horaria presencial en los trabajos y que permita, por ejemplo, a las personas que pueden realizar trabajo a distancia, es una necesidad. Si la discusión no es solamente de nuestro país, es algo que está presente en todas partes del mundo. Las personas necesitan tiempo libre, necesitan tiempo de ocio. Y eso no es tiempo perdido o malgastado, eso es bienestar. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un feriado histórico muy largo de fiestas patrias. Sí. Eso, si bien se puede ver desde la productividad, que se va a trabajar menos, que vamos a tener pérdidas económicas, pero sin duda a la mayoría de la gente que pueda tener feriado de fiestas patrias va a incidir positivamente en su salud. Y no es solamente la salud mental, sí, es la morbilidad general, porque cuando yo me estreso, se estresa el sistema del cuerpo en general, soy más proclive a enfermar de infecciones, claro, a enfermar de otras cosas. Se bajan las defensas, en fin. Totalmente. Pero tomando el punto en cuenta y que tiene mucha base, usted es experta en el tema, ¿cómo también se le puede dar la explicación a la queja de la vereda contraria? En el sentido de que, fantástico que todos tengamos días libres, que haya harta posibilidad de tiempo en familia, de ocio, pero Chile es uno de los países que tiene más feriados en el mundo, más días libres en el mundo, y nuestros niveles de productividad son a la inversa. Somos de los países menos productivos. Entonces, ¿se está dando realmente la ecuación mayor descanso, más productividad? ¿O qué pasa ahí? ¿Cómo se puede explicar esa paradoja? A mí no me queda tan claro que nosotros tengamos tantos feriados o tantos días libres en relación a otros países como pueden ser España, México, que realmente, si uno ve sus calendarios, tienen días tanto o más como nosotros. Acá, sin duda, la apuesta que yo invitaría a los empleadores es que comprometan producción, trabajo versus menor tiempo o flexibilidad. Por ejemplo, cuando alguien tiene un hijo enfermo, la posibilidad de poder llevarlo al doctor, poder acompañarlo, cuando hay un padre anciano que requiere una consulta médica, que son los estresores que habitualmente vive la gente. Si la gente tuviera la posibilidad, no todos los trabajos son iguales, por supuesto. Si yo soy piloto de avión, probablemente voy a tener menos flexibilidad, o si soy médico en un hospital, en estas materias. Pero si logramos entrar a una escala más humana de las necesidades de las personas con respecto a lo que necesitan en tiempo libre, o quizás algo tan simple como poder salir del trabajo, hacer este tipo de trámites, efectivamente nosotros vamos a encontrar menos ausentismo, mayor felicidad en el desarrollo de las actividades. ¿Cómo son vistas por el sistema las licencias médicas de esta naturaleza? Digo, por los distintos actores, sistema, ¿verdad?, de seguros, el empleador, el entorno, porque la licencia médica la primera que dicen mucho es 1 millón de licencias médicas por salud mental. Ya, ¿cuántas de estas son realmente justificadas y cuántas son? Si uno mira, y hay datos estos publicados, de la licencia, digamos, genuina, que no es fraudulenta, es el 1% de los médicos que son el responsable de la gran mayoría de los reposos médicos que tienen una justificación que es poco clara. ¿Ya? O sea, si nosotros vemos la cantidad de médicos que existen en nuestro país, efectivamente el reposo médico está más bien indicado que mal indicado. O sea, la proporción es pequeñísima. Por lo tanto, si uno quisiera atacar el problema de la licencia fraudulenta, tendría que ir a esos prestadores que tienen la mayor cantidad de reposos médicos y que ya son sospechosamente... Claro, una fiscalización que se hace. De pronto damos noticias de algunos facultativos que exceden la cantidad de licencias. Pero uno no ve que haya muchas medidas en materia de que esas personas no puedan emitir más reposos. Ahora, también cómo... Son generalmente temporales las restricciones. He leído a algunos expertos de su área que han señalado que en Chile y tal vez en el mundo tenemos un problema en cómo se enfrenta el tema de la salud mental, en que somos reactivos. Cuando nosotros consultamos es porque estamos con el agua hasta el cuello. O sea, y no la tenemos gente una llega tarde. Claro, llega tarde. ¿Cómo debería ser? ¿Deberíamos hacernos un chequeo al año? Voy a poner el siguiente como ejemplo. En el fondo, uno debiera ver la salud mental como uno ve la salud dental.
¿no? Nosotros vamos a prevenir la aparición de caries. Claro. ¿No? Tratamos de hacernos por lo menos un chequeo al año para ver cómo va la cosa. Exactamente. Lo que suele ocurrir en nuestra especialidad es que las personas, por el estigma que significa ir al psiquiatra, llegan muy tarde. Llegan cuando efectivamente ya estamos en la etapa curativa. O sea, si fuéramos dentistas, estamos en la etapa de extracción del diente, que es pésimo, ¿no? Aquí nos falta entonces como poder autorreconocer síntomas más tempranamente. Existen los dispositivos. La salud pública tiene un desarrollo desde la atención primaria, la atención secundaria y terciaria, que sería, digamos, la de más alta complejidad, la posibilidad de atención. Pero la gente muchas veces no sabe que lo que está pasando tiene tratamiento, que lo que está pasando es algo que podemos mejorar, que podemos curar. Y otro fenómeno que también pasa es con la adherencia. A veces las personas entran en los tratamientos y abandonan por el prejuicio. Estás tomando muchos fármacos o te vas a hacer dependiente de fármacos. Los fármacos bien indicados en nuestra especialidad no generan una dificultad. Tenemos más problemas con la autoprescripción y con las personas que suelen comprar en la feria los fármacos para automedicarse. Cuando un tratamiento está hecho por un profesional serio, realmente es solo beneficio. Tenemos menos problemas con los tratamientos de largo plazo. Pero en nuestra cultura no está asociado a que yo me trato, todos nos vamos a tratar una diabetes, ¿no? El que ocupa insulina va a ocupar sus fármacos porque nadie le diría, deja de tomar tus fármacos. En psiquiatría pasa que los mismos familiares plantean que abandona tu tratamiento, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer más promoción, más prevención. Tenemos que llegar, por ejemplo, tenemos altos índices de suicidio, tenemos que llegar a los jóvenes, a las personas que están dando las estadísticas en este momento. Sí. Todavía estamos en la etapa curativa. Sí, bueno, y con una serie de factores que van contribuyendo a que esto sume. Parece bien difícil contrarrestarlo cuando tenemos problemas como la calidad de vida, lo que usted decía, cuánto nos demoramos en desplazarnos, cuando tenemos mala calidad de sueño, en fin, falta de tiempo libre para desconectarnos. Sí. Uno dice, bueno, ¿por dónde? ¿Por dónde vamos solucionando este tema? Pero yo creo que visibilizar, por ejemplo, el hecho que estemos nosotros hoy conversando aquí, permite que las personas se cuestionen un poco más y que también a lo mejor puedan, dentro de todo, diseñar sus propios sistemas más propensos a la salud, ¿no? Nos estamos preocupando de lo que comemos, nos estamos preocupando de lo que nuestro cuerpo recibe, de no ocupar fármacos sin una indicación clara. Entonces, yo creo que vamos en un camino, somos más optimistas. Sí. ¿No? Ahora, ¿cambió radicalmente hace cuánto tiempo la naturaleza de nuestros problemas de salud, por ejemplo, en materia laboral? Porque hasta no hace tanto, las licencias principalmente eran por temas físicos, la tendinitis, por desgastes físicos, sí, ¿no? De acuerdo, pero ahí tenemos que ver la cobertura. Claro. Efectivamente, Chile antes tenía problemas de desnutrición, antes teníamos problemas de enfermedades infecciosas, ¿no? A medida que hemos mejorado nuestros estándares, vamos entonces como a subir en la escala. Entonces, en este momento, entonces, la patología psiquiátrica y de salud mental está más visibilizada. No es que no haya existido antes, ¿no? Independiente de nuestras condiciones de vida, que la ciudad está congestionada, los horarios son extensos, los niños van al colegio. No es que estemos más enfermos hoy. Habría que realizar un estudio muy serio en materia de la prevalencia de las patologías actuales en Chile. Todavía no tenemos buenos estudios actualizados de prevalencia. Todavía no estamos manejando con cifras que son antiguas en materia de estudios epidemiológicos. Bueno, un tema súper importante que seguiremos hablando probablemente más adelante. Gracias por venir, Caterina. Muchas gracias a ti. Muy buenos días. Gracias.